estructuras isostáticas. Resolución por método gráfico. Resolver una estructura isostática significa determinar todas las fuerzas que actúan sobre la misma. Esto implica conocer las direcciones, sentidos, magnitudes y puntos de aplicación de ellas. Las fuerzas que actúan sobre una estructura se denominan acciones. Por su parte, en los vínculos o apoyos se desarrollan fuerzas que posibilitan el equilibrio de la estructura. Estas fuerzas son de naturaleza reactiva, es decir, que existen como consecuencia de las acciones. Se denominan reacciones. Si no hay acciones, no hay reacciones. El conjunto de las acciones y reacciones constituyen la totalidad de las fuerzas que actúan sobre la estructura. La resolución de estructuras isostáticas puede realizarse por dos métodos, el método analítico y el método gráfico. Resolución por método gráfico. El método gráfico exige la representación de la estructura en escala de longitudes y las fuerzas en escalas de fuerza. Se describen a continuación los pasos a desarrollarse para la resolución gráfica de la estructura tomada como ejemplo. Vamos a verlo en un ejercicio demostrativo. Resolver la estructura de la figura. Esta es una estructura que tiene un apoyo fijo o doble en el punto A, tiene un apoyo simple o apoyo móvil en el punto B y está sometida a la acción de las cargas P1, P2, P3 y P4. Entonces, esta estructura es la que nos proponemos resolver en forma gráfica. El primer paso, adoptando una escala de longitud conveniente, se representa la estructura a resolver. Entonces, dibujo la estructura en base a las medidas que se han dado con la escala que elijo, que en este caso es medio metro por centímetro. El paso 2. Se adopta una escala de fuerza conveniente para construir el polígono de fuerzas del sistema. Escojo una escala de fuerza de 50 kilogramos por centímetro y empiezo a dibujar el polígono de fuerzas. El polígono de fuerzas consiste en dibujar todas las fuerzas una a continuación de otra para así obtener la resultante. Entonces represento la primera fuerza, que es la fuerza P1, a continuación de ella dibujo la P2, a continuación de ella la P3 y finalmente la fuerza P4. Ya he representado todas las fuerzas. Este polígono tiene la particularidad que la resultante, que es la suma vectorial de las fuerzas P1, P2, P3 y P4, esta resultante nace donde nace la primera fuerza y termina donde termina la última fuerza. El paso 3, construcción del diagrama polar. El diagrama polar se construye eligiendo un punto arbitrario, un punto O cualquiera, y se traza ahora una recta que pasa por el principio y el final de cada fuerza y que pasen por el punto O. Así, el rayo polar 1 pasa por el inicio de la fuerza P1 y el polo O. El rayo polar 2, donde termina la fuerza P1 y el polo O. El principio de la fuerza P2 coincide con el final de la fuerza P1, de modo que el rayo 2 marca el final de la fuerza P1 y el principio de la fuerza P2. Por el final de la fuerza P2 voy a trazar el rayo polar 3, por el final de la fuerza P3 el rayo polar 4 y finalmente por el final de la fuerza P4 el rayo polar
5. Esto que yo he dibujado acá es el diagrama polar de las fuerzas que actúan en el sistema, o sea, de las fuerzas y de las acciones. Paso 4. Tengo que construir el polígono funicular de la estructura, que consiste en trasladar los rayos por los puntos de la estructura. La construcción del polígono funicular para resolver la estructura propuesta en forma gráfica, hay que tener en cuenta que el rayo 1, el primer rayo, que es del diagrama polar, debe pasar por el punto A del apoyo fijo. Entonces, trazamos una paralela al rayo 1 por el punto A, ¿hasta dónde? Y bueno, el rayo 1, por la fuerza 1, pasa el rayo 1 y 2. Entonces, trazando la recta dirección de la fuerza P1, que intersecta el rayo 1, por ahí debiese pasar el rayo 2, porque el 1 y el 2 están con la fuerza P1. Por ahí trazo el rayo polar 2, ¿hasta dónde? Y el rayo polar 2 es el, el punto inicial de la fuerza P2, y también por la fuerza P2 pasa el rayo 3. Entonces, la prolongación de la recta de acción de la fuerza P2 me determina un punto. Por ese punto, trazo una paralela al rayo 3 hasta encontrar a la fuerza P3. Trazo la recta de acción de la fuerza P3 y encuentro un punto por el cual va a pasar el rayo 4, que pertenece a la fuerza P4. Por lo tanto, trazo la recta de acción de la fuerza P4 y determino un punto. Por ese punto, trazo ahora el rayo 5. ¿Hasta dónde voy a trazar? Bueno, acá yo podría dibujarlo mucho más largo, pero fíjense ustedes que eh, el apoyo B, como es apoyo móvil, permite el movimiento en la vertical, lo que implica que los esfuerzos que puede absorber ese apoyo son solamente horizontales. Trazando la recta de acción de ese apoyo hasta intersectar el último rayo, determino un punto. Acá yo voy a determinar una línea auxiliar que se denomina línea de cierre, que se la obtiene como la intersección del primer rayo por donde pasa la reacción A, que es el punto A, con el último rayo, que es el 5, que se intersecta con la dirección de la reacción B. Estos dos puntos me definen a mí una línea auxiliar obtenida en el dibujo que se denomina línea de cierre. Esta línea de cierre sirve para determinar las magnitudes de las reacciones en los apoyos A y B. Del apoyo B yo sé que la reacción va a tener la dirección horizontal. No sé si va para la izquierda o si va para la derecha, pero va a ser horizontal. Mientras que por el apoyo A no conozco cuál va a ser la dirección. Entonces, esta línea auxiliar, la línea de cierre, la traslado al polígono de fuerzas, y como hemos dicho que la reacción en el apoyo B era horizontal, por el extremo de la resultante trazo una horizontal que al intersectarse con la línea de cierre me define un punto. La reacción horizontal va a ser
el punto inicial en el final de la resultante y el punto final en el punto encontrado este. Esta es la reacción HB. Luego, la reacción RA va a quedar definida por el final de la reacción HB y el principio de la resultante. Esa es la reacción RA. Fíjense ustedes que la suma vectorial de HB con RA me daría una fuerza que es igual a la resultante en magnitud, pero con sentido contrario, que es la que denominamos equilibrante. Estaría anulando el efecto de la reacción R, que es lo que buscamos, que la suma de todas las fuerzas sea igual a cero. Este polígono, al estar cerrado, este triángulo, entonces me dice que la resultante de toda esa fuerza es igual a cero. O lo que es lo mismo, que la suma de las reacciones me anulen el efecto de la resultante R. Ahora, ¿cómo determinamos las magnitudes de las reacciones? Y con el método gráfico habíamos visto que habiéndose adoptado una escala de fuerza, que eran 50 kilogramos por centímetro, mido la resultante, la reacción HB y la multiplico por la escala de fuerza. Es decir, que la magnitud de la reacción HB es la longitud de ese vector multiplicado por la escala de fuerza. Ese vector mide 14,4 centímetros, que multiplicado por la escala de fuerza me da la magnitud de 720 kilogramos. La reacción A, de la misma forma, la longitud del vector multiplicado por la escala de fuerza, el vector mide 10,6 centímetros, que multiplicando por la escala de fuerza me da su magnitud 530 kilogramos. La reacción del apoyo móvil, que era HB, tiene dirección horizontal, mientras que la del apoyo A no la conocemos, pero acá en el diagrama ya vemos cuál es su dirección que corresponde a esta recta. ¿Cómo se determina esa dirección? Por medición directa. Con un transportador mido que ese ángulo es 28 grados. Este es el método gráfico para la determinación de las reacciones en una estructura isostática. En definitiva, esta estructura está sometida a la acción de las cargas P1, P2, P3 y P4. En el punto B dijimos que tenía una reacción horizontal, que ya lo hemos calculado en forma gráfica, y por el punto A teníamos la reacción RA que tenía un ángulo de 28 grados y el sentido era el correspondiente a esa reacción, es el que está dibujado en el gráfico. Con esto se ha determinado las magnitudes de las reacciones en los apoyos A y B.